Hace exactamente 2 años esta semana el mundo se estremeció con los centenares de videos que mostraban aquel 11 de julio a policías y soldados golpeando, hiriendo y matando a jóvenes cubanos que por centenares de miles salieron a las calles de más de 100 ciudades de Cuba a pedir libertad. Esta semana, aquí y en otras ciudades se ha recordado aquel día, pero también no hemos sabido qué ha pasado desde entonces. Hoy lo vamos a conocer. Con nosotros está María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba. Bienvenida. María, hace solamente unas horas Archivo Cuba publicó un informe detallado, extraordinario y además sorprendente, porque ustedes, tu equipo y tú lograron hasta fotografías de las personas que han sido asesinadas. Primero que todo, ¿cómo llegaste a estos números? Y después vamos a hablar de los números. Toda la información es pública y nosotros nos nutrimos de los informes que salen de Cuba, de las familias que ponen en social media, de los periodistas independientes que están trabajando en Cuba, de los medios como 14 y medio, Diario de Cuba, Cibercuba, ADN, Radio y Televisión Martí. O sea, nosotros recogemos eso y cada caso se le abre un archivo y ahí se ponen todas las fuentes donde sacamos la información para el que lo quiera examinar. Ustedes determinaron, o por lo menos confirmaron, 21 asesinatos o muertes, le llaman extrajudiciales. ¿Qué es eso? Muerte extrajudicial es cuando hay un agente del Estado que es el que perpetra un asesinato. Ya bien en la calle un policía, ya bien guardafronteras cuando ha asesinado civiles intentando salir, ya bien guardias penales, eso se consideran asesinatos extrajudiciales de acuerdo al derecho internacional. Quiere decir que no pasan por las cortes, quiere decir que esa gente no tuvo ningún tipo de posibilidad, no, ni siquiera de estar en una corte de canguro de eso, como dicen, ¿no? Una corte que el régimen tiene. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, la base de datos de muertes y desapariciones, clasificamos fusilamientos cuando hay una orden de un tribunal o una orden como fue en el caso de la guerrilla de los años 60, que había una ley que permitía ejecutar a los prisioneros en el acto, pero todo eso es contrario al proceso de ley igual, o sea, se considera también un asesinato extrajudicial, pero hacemos esa distinción porque en Cuba, por la naturaleza histórica del conflicto, se llama así. Y tenemos documentados casi 5.000 casos. De fusilamiento. De asesinatos extrajudiciales, incluyendo los fusilamientos. Lo que no quiere decir que es la cifra. Es la cifra documentada. Claro. O sea, es lo que podemos recoger. Porque ustedes documentaron incluso varios jóvenes que fueron asesinados por la espalda cuando estaban en las calles. El caso de Diubis Tejeda es el único que es manifestante del 11J que fue asesinado el 11 de julio en La Guinera, en la protesta de La Guinera, que fue el día después de las protestas masivas en toda Cuba. Él fue asesinado por la espalda y hubo 5 heridos más que han tenido secuelas. Luego, el 12 de julio, un manifestante que había estado en la calle y fue a huir en una lancha de Playa Larga, Matanzas, fue asesinado por boinas negras o fuerzas especiales que llegaron a la playa, empezaron a tirar a la gente y bueno, la familia se demoró 3 semanas en enterarse que les reportaron que se había ahogado y habían enterrado el cadáver en una fosa común porque no era identificable, cosa que no tiene sentido. Y hay entonces un tercer manifestante de Placetas que casi 2 años después lo arresta la policía en Placetas por un asunto doméstico con una exnovia y a las pocas horas lo llevan al hospital y dicen que se asfixió, que se suicidó por asfixia. Una cosa que no tenía sentido, un joven de 18 años. Ustedes han documentado 263 desaparecidos, ¿no? Hay distintas categorías de desaparición, ¿no? Desaparición en intento de salida, donde muchas veces no se sabe si hubo la mano de un agente del Estado, en cuyo caso... O si murieron ahogados. Exacto. Y si hay tenemos casos de desaparición forzada, que para que
significado cobre vigencia, tiene que haber constancia de la mano de un agente del Estado. Hay algunas, por ejemplo... ¿Qué cosa es una desaparición forzada? Una desaparición forzada es cuando viene alguien, arrestan a alguien, por ejemplo un opositor, y esa persona nunca más aparece y se vio por última vez en manos de un agente del Estado. O cuando hay una fuerte sospecha de que hubo la mano de un agente del Estado. No es fácil esa categoría y Cuba ha tenido mucho cuidado de no desaparecer personas, por lo menos a sabiendas, porque se dice que el régimen entiende que la familia de un desaparecido nunca deja de buscarlo, o sea, son muy activos en su búsqueda y eso al régimen no le conviene. Hubo casos de jóvenes muertos que solamente le permitieron velorio de 1 hora o 2 horas. No, eso es estándar en Cuba, por lo general, y fue el caso aquí, por ejemplo, de Dewis Tejeda. En particular recuerdo ese caso que a la familia le permitieron solo un funeral de 2 horas bajo un operativo policial muy fuerte y luego los forzaron a cremar el cadáver para que no quedara constancia de cómo había fallecido él por la espalda. Ustedes también documentaron, creo que fueron 64 opositores que fueron expulsados, porque no es lo mismo irse del país o que le digan vete por Nicaragua que gente expulsada. Nosotros recogimos esa cifra del grupo Justicia 11J, que ha hecho un trabajo magnífico de documentación de cuántos fueron detenidos, cuántos han sido procesados, sentenciados, cuántos están en prisión y cuántos están en el exilio. El que quiera buscar el boletín y toda la información puede ir a archivocuba.org. Tenemos una página en español y en inglés y puede ahí buscar los detalles, ¿no? Porque hay tanto que decir. Lo que no reportamos en este boletín que sacamos para la conmemoración del 11J es todas las otras muertes que ha habido en adición a los asesinatos extrajudiciales, que suman, por ejemplo, 38 más por otras causas. Por ejemplo, muertes en prisión por huelga de hambre, hay 2. Hay 3 presos que murieron por falta de atención médica. Estoy segura que son muchos más. Esos son los que hemos podido recoger. Los del incendio de Matanzas, que nosotros consideramos que eso fue una negligencia criminal. Hay suicidios por razones políticas y suicidios en prisión. No recuerdo, pero hay más. Y entonces personas que han muerto en intentos de salida que se calculan por lo menos 300, desde por lo menos el 11 de julio, que han muerto tratando de huir. Además, y esto te lo pregunto con la experiencia que tú llevas de tantos años investigando el tema de Cuba, más de 300.000 cubanos han tenido contacto con tropas fronterizas, con la Guardia Frontera de aquí de los Estados Unidos. Es decir, que ha salido una juventud Así es. Masivamente de Cuba. La cifra es casi 400.000, 390 y pico de mil. Eso está en las estadísticas. Nosotros tenemos el enlace para que el que quiera buscarlo, está por mes. ¿Cuántos han tenido lo que ellos llaman encounters, encuentros en la frontera, que casi todos son admitidos? Y casi todos están aquí en los Estados Unidos y aquí en la Florida. Exacto, y eso no contando todos los cubanos que han salido a otros países y se han asilado o están buscando asilo en otros países. Es un éxodo masivo sin precedente. ¿Los cubanos se quieren ir o van a volver a las calles? La situación va a seguir muy crítica y probablemente cada vez peor, a pesar de que Cuba quiere dar a entender que China y Rusia vienen al rescate de la población cubana, que eso no es ningún rescate, ¿no? Porque son 2 países autoritarios. Pero no creo que la situación va a seguir porque hay un deterioro de la infraestructura, de la economía, de la productividad. El éxodo masivo ha creado una bomba demográfica muy seria y bueno, este régimen no tiene cómo producir un cambio en la economía. Muchas gracias, María. María Huerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba. Enseguida regresamos.